Sí, ahora los escucho perfecto. Bueno, enhorabuena. Bueno, aquí estamos desde Radio Nivel en Mendoza conversando con Javier Milei para contarnos en principio qué están presentando en Mendoza o cuáles son los vínculos políticos que buscan y de acuerdo a qué proyectos, Javier. Bueno, básicamente nosotros estamos haciendo una recorrida por todo el país donde estamos tratando de transmitirle a la gente las ideas de la libertad y decirles y explicarles y contarles que es posible torcer esta tendencia decadente que lleva Argentina en los últimos 100 años y que si hacemos un giro de 180 grados y volvemos a abrazar las ideas de la libertad, sin ningún lugar a dudas, en cerca de 35 años volveremos a ser una potencia mundial. 35 años. Ay, qué lejos suena. No, bueno, a ver, con la mentalidad del corto plazo del día a día, así estamos hundiéndonos cada día más. Roma no se construyó en un día. Vos, digamos, o sea, te diría que 35 años es lo que, por ejemplo, tardó Argentina de ser un país de bárbaro en convertirse en la primera potencia mundial en el siglo XIX, cuando en 1860 abrazó las ideas de la libertad. Y después hay un tema que es muy interesante y es el hecho de que vos, cuando mirás los procesos de convergencia exitosos, más del 50% de ese logro se alcanza en 10 años. Por lo tanto, o sea, en esos 10 años te puedo asegurar que tenés una fiesta de prosperidad. Así es que es una cuestión de cómo se leen estos procesos de crecimiento. Ahora, podemos considerar que queremos acelerar y utilizar todo el verso y batería de medidas inconsistentes de los keynesianos y vivir de crisis tras crisis, como digamos, vos, por ejemplo, Argentina, un tercio es el segundo país que más tiempo vivió en recesión desde mitad del siglo XX, sí, y un tercio del tiempo vivió en recesión. Parece que no funciona, o sea, si seguimos intentando con los atajos, bueno, seguiremos siendo cada vez más pobres. Javier, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Viendo el actual descalabro económico que hay, ¿no? Inflación, tratar de controlar los precios, retar a los empresarios, amenazar con poner cupo a las exportaciones, aumentos desmedidos todos los días. ¿Usted por dónde empezaría para arreglar esta situación? Bueno, lo primero que haría es pegarle una patada en el traste a todos los que asesoran al presidente en materia económica. Porque empezando por Guzmán, siguiendo por Cecilia Todesca, por Pablo Español, por Matías Culfas. No sirve ninguno, son todos unos inútiles. Abrazan ideas que son las ideas que hundieron al país. A ver, los controles de precios no funcionaron nunca en la historia de la humanidad. Hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios. El subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? ¿Sí? Y te muestra que desde el 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumerios, nunca funcionó. Vos querés ver qué es lo que está pasando hoy en Argentina, es lo mismo que pasó con el emperador Diocleciano. Es decir, aquellos que no controlaban que no respetaban los controles de precios eran decapitados. ¿Sabes cómo terminó? Con más inflación y con menos producción, con desabastecimiento y con una hambruna y una miseria y una cantidad de muertes enorme. Bueno, digamos, o sea, digamos, ¿quién es hoy, digamos, Paula Español? La espada del Diocleciano actual, o sea, Alberto Fernández. Bueno, digamos, o sea, no va a terminar bien, va a terminar mal como siempre. Es más, si vos querés un caso más cercano, ¿sabes qué? Argentina, en la segunda mitad del siglo XX en adelante, siempre tuvo control de precios, salvo durante la convertibilidad. Decime cuál fue el periodo de menos inflación. El de la convertibilidad. ¿Te das cuenta? O sea, no funciona así. En tanto y en cuanto tengamos imbéciles que consideran que la inflación es un problema multicausal y no consideran, digamos, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, vamos a seguir teniendo este problema. En el mundo civilizado esto lo entendió, ¿sí? Y no tiene más inflación. ¿Sabes en qué lugar repiten estas estupideces? En Venezuela. Primero en el ranking mundial de inflación con cerca de 4.000% y llega casi más de 3 años con estos niveles de inflación estrafalaria. Javier, le pregunta a nuestra compañera Rosy Villegas por teléfono.
Sí. Sí, ¿cómo le va, Javier? Buen día. Quería justamente apuntar a eso que acaba de anunciar y que tiene que ver con un flagelo, tal vez el de mayor presencia en nuestra historia económica, que es la inflación. En algún momento Macri le faltó el respeto, dijo que era muy fácil de resolver y sin embargo seguimos con inflaciones crecientes. ¿Cómo se baja la inflación en este país? Si la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, la única forma que se baja es dejando de emitir. Lo que pasa es que el gobierno de Macri no dejó de emitir. Es decir, entonces, si vos, no corregís ese tipo de cuestiones, inexorablemente vas a tener problemas. Digamos, el gobierno de Macri no resolvió el problema monetario. Entonces, y eso tiene que ver con un error de diagnóstico de Prat Gay, y a Prat Gay lo eligió Marcos Peña porque cuando, digamos, otros economistas le decían que esto se arreglaba poniendo las cuentas fiscales en orden y de shock, prefirió ir por un keynesiano como Prat Gay, digamos, que es funcional a los intereses de los políticos. Entonces, en tanto y en cuanto, digamos, las decisiones económicas estén supeditadas a los intereses de los políticos, bueno, Argentina va a seguir siendo un país decadente. Definitivamente es fácil bajar la inflación. El problema es que si vos pones como jefe de gabinete a un pelotudo como Marcos Peña y te dejás llevar por un sorete como Jaime Durán Barba, te va a ir mal. Que dicho sea de paso, hay que avisarle a los globoludos, sí, que en realidad además son los asesores que tiene hoy la Reta. En la ciudad autónoma. Déjeme No, los tiene de asesores para la Reta 2023, porque el irresponsable no solo que tiene un montón de problemas en la ciudad, sino que además, sí, ya está en campaña para el 2023 y hasta le ofreció el cargo de vicepresidente a Schiaretti. Vamos. Nada menos. Se está llevando algunos alfiles de justicialismo. Milei, déjeme preguntarle, porque si eso era un problema, la emisión monetaria, la pandemia vino a sumarle un problemón, porque prácticamente todos los países del mundo han emitido. Ahora, ¿cómo se sale de eso? Ojo, pero hay dos cuestiones distintas. Porque esto es muy bueno el punto que levantas. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y se genera en la medida que el crecimiento de la oferta de dinero excede el de la demanda de dinero. Cuando vos tenés procesos donde se genera aversión al riesgo, es decir, la gente se asusta, ¿sí? En ese contexto, en los países serios, ¿qué pasa? Aumenta la demanda de activos emitidos por el sector público, ya sea bonos, ¿sí?, de estos gobiernos o dinero. Entonces, emiten dinero justamente para evitar la deflación, ¿ok? Es decir, por ejemplo, eso lo hizo Estados Unidos cuando fue la crisis subprime, triplicó la cantidad de dinero y no hubo inflación. ¿Por qué? Porque el nivel de aversión al riesgo generó tanta demanda de dinero, sí, que si no emitían entraban en deflación. Fíjate que un país como Hong Kong, que tiene caja de conversión, es decir, que solo emite, sí, bajo ingreso de capitales, sí, o situaciones de esas características, en el caso de Hong Kong tuvo deflación del 3%. Si vos mirás el caso de Panamá, tuvo deflación del 1%. Si mirás el caso de Ecuador, tuvo deflación del 0,5%. Es decir, que en este contexto, sí, vos tuviste países que tuvieron deflación. En cambio, aquellos que sí tienen la posibilidad de emitir frente a esta situación, digamos, Estados Unidos lo hizo para evitar la deflación. Ahora, pero para eso vos tenés que tener aumento de la demanda de dinero. Vos te ves demandando más pesos y saliendo del dólar en Argentina. No parece ser algo razonable. Entonces, y de hecho, digamos, en Argentina hubo un aumento en la demanda de dinero porque todas las restricciones que fue imponiendo el gobierno generó que la gente no, digamos, y con la cuarentena tan extensa, la gente no gastara todo lo que tenía que gastar habitualmente, porque vos durante la cuarentena, ¿qué gastabas? Nada más en alimentos, en energía, sí, digamos, en los servicios públicos. Entonces vos tenías muy contenido, solamente se te movía 1/3 del índice porque el resto de las cosas estaba en cuarentenado. Entonces había gente que obviamente estaba ahorrando. ¿Por qué? Porque, digamos, estaba gastando muchísimas menos cosas.
y de hecho hoy la relación M1 en términos del PBI es 13%, cuando en condiciones normales debería ser 4%. Bueno, eso en la historia argentina siempre se resolvió a las piñas. ¿Qué quiere decir? Con saltos inflacionarios enormes. Entonces, ese es el problema que tiene Argentina. O sea, la gente no demanda el peso. Sí, sí. Javier, ha sonado el top, estamos sobre las 9 de la mañana, sí, así que un poco jugados. Finalmente, ¿cuál va a ser su agenda en Mendoza brevemente? Bueno, en principio vamos a estar haciendo una charla para como parte de nuestro acto el día viernes a las 19:30 horas en la Plaza Independencia, donde convocamos a todos los mendocinos de bien que quieren vivir del fruto de su trabajo, que consideran que se sale, digamos, vía el mérito, progresando, digamos, vía trabajar honestamente, laburar, estudiar, esforzarse, todos los que creen en eso, ¿sí? Nosotros le venimos a proponer las ideas de la libertad, que son las ideas que hicieron de Argentina el país más próspero del mundo, y que para salir de esta decadencia, si volvemos a abrazarlas, vamos a volver a ser una potencia mundial. Y si no, digamos, en menos de 50 años nos convertiremos en la villa miseria más grande del mundo. Gracias, Javier. Lo seguiremos en sus actos. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba. Javier Milei.